Bienvenidos a este tercer video de la serie de Angular. En este video vamos a estar trabajando sobre lo que es el Angular Routing, ¿ok? Vamos a estar viendo todo lo relacionado a lo que son rutas y la idea es abarcar todo lo necesario como para poder hacer un proyecto que tenga rutas y, bueno, diferentes posibilidades que podemos llegar a encontrarnos dentro de ellas. Vamos a estar siguiendo la guía oficial, no la voy a seguir tan a rajatabla, pero sí voy a seguir los conceptos principales. Como por ejemplo, bueno, agregar componentes a rutas, vamos a ver también rutas hijas, ¿ok? O sea, un componente que tenga internamente otros componentes, cómo sería el manejo de esas rutas. Lazy loading, vamos a ver también lo que sería, bueno, el manejo de excepciones para las rutas. Vamos a ver también lo que sería el manejo con words. Y bueno, alguna cosita más que vamos a ir viendo. Y bueno, también las rutas con parámetros, por supuesto. Y bueno, ahí vamos a ir viendo también qué otra cosa podemos llegar a meter. Pero bueno, va a ser un video a mi parecer bastante completo en cuanto a lo que sea routing dentro de Angular. Yo ya previamente he creado, antes de empezar este video, creo un nuevo proyecto llamado Routing, ¿ok? Con un ng new routing. Y lo tengo aquí levantado, que es un proyecto de Angular totalmente vacío, como los que ya, como el primero que montamos. Vamos a hacer aquí una nueva terminal, vamos a hacer un ng-serve. cd routing. Perdón. Routing ng-serve. Vamos a levantarlo en el puerto 4200, ok, ya tengo bajado el otro proyecto, capaz después volvemos a él, pero para este me parece que va a ser más práctico tener un proyecto nuevo. Ok, aquí está. Vamos a levantarlo y van a ver que tenemos la instalación de Angular base, ok. Esperamos. Esperamos un segundito, que esto me está un poco lento, pero bueno, acá estamos, ¿sí? Instalación de Angular totalmente base, hello routing. Y bueno, la idea es que empecemos a definir rutas base. Vamos a seguir al principio esta guía de aquí, dado que bueno, es lo más básico que podemos llegar a hacer en routing, ¿ok? Que en este caso nos está diciendo que básicamente agreguemos componentes a nuestro sistema de rutas. Y eso lo está haciendo generando dos componentes. Vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a venirnos por acá. Vamos a hacer un ng component first. Perdón, tengo que meterme a routing. Eso nos va a generar una carpeta dentro de src app llamada first y va a generar, bueno, todo lo que ya conocemos de app, ¿ok? Lo mismo, tenemos el componente principal, su plantilla CSS, su plantilla HTML y su plantilla para pruebas unitarias. Vamos a hacer lo mismo con un segundo componente, un second. Bueno, le puse seconds, pero se entiende, ¿ok? Second. Acá ya tenemos dos componentes que, bueno, si vamos al nombre al punto component, podemos ver acá que este es second component y este es first component, ¿ok? Entonces nosotros ya podríamos generar rutas relacionadas a estos dos componentes. Todas las rutas las vamos a generar dentro del app.route, ¿ok? Y acá, como vemos, tenemos un export con routes igual a un arreglo vacío. Acá nosotros podemos agregar nuevas rutas, ¿ok? Abriendo paréntesis, los corchetes. Podemos definirle un path, ok, por ejemplo, para first podemos definir first, que esto básicamente lo que nos va a decir es cuál es la ruta que tiene que ingresar el usuario para poder acceder a nuestro componente. En nuestro caso le estamos diciendo que cuando acceda a /first va a acceder a nuestro componente y nuestro componente va a ser first component, ok, y acá hicimos la importación de first component desde la carpeta que nosotros creamos acá de first y le estamos diciendo que va a mostrar first component. Vamos a hacer exactamente lo mismo, cada ruta va separada por coma, en este caso va a ser para second y esto va a mostrar seconds component, ¿sí? Entonces acá ya tenemos dos rutas definidas, /first y /second, ¿ok? Y ahora nosotros necesitaríamos definir, bueno, algo para poder mostrar estas rutas. Bueno, nosotros si vamos directamente ahora al navegador, bueno, acá no tenemos un /get definido, ahora vamos a ver cómo hacerlo, pero si ponemos acá /first, como ven, bueno, tenemos todo lo que es el componente principal, esto debido al router outlet, y acá abajo tenemos el first words, que esto es básicamente el texto que viene por defecto en el HTML.
de first. Si ponemos second, tenemos acá second works. Que muestre todo esto y esté mostrando esto acá abajo es por cómo Angular muestra en su app.component.html la información. Acá tenemos el router outlet, que esto es lo que está trayendo la información relacionada a, bueno, todas las rutas, por debajo de toda la información que muestra el template del app. Vamos a borrarlo. Y acá vamos a definir un h1, ejemplo video de routing. Y vamos a definir una serie de rutas, vamos a definir un nav, vamos a definir un UL y vamos a definir un LI. Ok, y vamos a, en primera instancia, vamos a definir rutas específicas solamente para first y para second. Luego vamos a definir otras rutas dependiendo de lo que vayamos desarrollando. Pero para estos dos vamos a generar, como bien indica ahí, un ancla. Y el ancla vamos a utilizar un parámetro que se llama router link. Router link, que es con el que le vamos a indicar cuál es la ruta a la cual va a apuntar este ancla. En este caso barra first. Y vamos ahora a indicarle el estado en el cual va a estar este ancla, ¿okay? O sea, si es un ancla activo o no. En este caso esto es con router link active igual active. Ok, entonces acá tenemos ya un ancla en el cual básicamente nos va a redireccionar a barra first cuando nosotros cliqueamos. Vamos a ponerle un nombre, esto va a ser first. Y vamos a hacer lo mismo para el de second. Second. ¿Ok? Esto aquí, como ven, acá ya está funcionando. ¿Ok? Pero, bueno, si nos vamos a la home, no hay home todavía. Ahora vemos cómo hacer eso. Pero acá, si vamos a cualquier ruta, acá ya tenemos esto de aquí. Pero como ven, esto por más que yo clique no funciona. Eso es porque nosotros debemos, estos dos métodos que estamos usando, estos dos parámetros, debemos adicionarlos en el componente app, como un import. Vamos a importar router link active y router link. Ok, los dos vienen del Angular router. A ver ahí. Wikifix. Ahí. Perdón, lo escribí mal. Router. Ahí. Y sí, bien. Entonces, una vez importado esto, una vez importado estos dos imports, que vienen del Angular Router, aquí ya vamos a tener esto funcionando, y ya tenemos los anclas totalmente funcionales y que ya traen la información de cada uno de los componentes que nosotros le estamos indicando. Bien. Esto es lo más básico que podemos llegar a hacer y para cualquier componente podríamos hacer algo de este estilo, ¿ok? O sea, ya tenemos un manejo dinámico de rutas. Ahora nosotros podemos querer también agregar, el get, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a nosotros darle como get? Nosotros tenemos que indicar cuál va a ser la ruta a la cual nosotros no le asignemos nada. Para eso, nosotros si nos venimos a la routes, vamos a ponerlo por aquí arriba, vamos a ponerle un path. En este caso es vacío y esto va a hacer, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer que apunte a un componente que sea home, por ejemplo. En este caso generaríamos con ng gcomponent home o index o como nosotros querramos. O podemos decirle que por defecto apunte a otro componente, en este caso, por ejemplo, que redireccione a first, ¿ok? En este caso, cuando nosotros ingresemos al vacío, va a redireccionar siempre a first y eso lo va a hacer siempre, básicamente. Entonces, aquí, como ven, ya está redireccionando siempre a first. Bien, esto acá ya tenemos un manejo interesante. Vamos ahora a agregar algo que sirve para cuando nosotros tipeamos cosas que no corresponden, como por ejemplo esto. Para que no nos dé la decepción de que no tenemos el método, nosotros podemos usar en Angular un path, dos puntos, estos signos, o sea, doble asterisco, y acá podemos llamar un componente o hacer algo específico relacionado. Nosotros vamos a crear un componente, vamos a llamarlo ngcomponent.phone
Y acá creamos un componente para las páginas cuando no son encontradas, ¿ok? Entonces aquí component, y esto es not found error, no. A ver, por aquí, not found component. Ok, y vamos a importarlo. Ok, entonces, lo que le decimos acá es que cuando ingresamos a la ruta index, o sea, cuando no ponemos nada en la URL, nos va a hacer en este caso un redirect a first. En caso de que ingresemos por first, nos lleva a first component. Si ingresamos a second, nos lleva a second component. Y si hacemos cualquier otra cosa, nos lleva al componente de página no encontrada. Es importante que esto esté al final, porque Angular va leyendo desde arriba hacia abajo y básicamente él consigue la ruta por coincidencia. Entonces es importante que esto sea lo último, dado que significa que todas las demás coincidencias fallaron. Esto, como se visualiza acá, es que ahora esto cannot find not found component. A ver qué pasó ahí. Not found component. Dice que no lo encontró. Está acá. Creo que no estaba guardado porque me apareció algo raro en el visual, pero bueno. El punto es, ahora cualquier cosa que nosotros pongamos por acá, esto como ven redirecciona a not found works. Acá podemos hacer muchas cosas, podemos darle algún estilo si queremos a esta pestaña de not found. Por ejemplo, podemos venirnos por acá al HTML, cambiar esto, ponerle acá por ejemplo un H1 404 página no encontrada. Ok, y ahora podríamos decirle acá que por ejemplo haga un redirect a la página al index, por ejemplo. Acá podemos ponerle un P, lo sentimos, la página solicitada no existe. Y acá podemos poner el ancla. Como vimos, para manejar los anclas podemos utilizar el router link y decirle que esto apunte a barra y volver al inicio. Ok, y esto en sí va a funcionar, pero como vimos recién no va a dejarnos volver al inicio porque debemos ser este not found en el componente, agregar el import de router link, ¿sí? Y ahí sí nos va a dejar volver al inicio, ¿ok? Ahí el inicio nos está llevando, nos redirige como indicamos a first. Bien, entonces ya tenemos manejo de excepciones para las rutas, ya tenemos manejo de rutas, ya sabemos cómo generar redirecciones. Lo que nos está faltando ahora es, varias cosas, pero entre ellas vamos a hacer un manejo de rutas dinámicas, como por ejemplo para usuarios, un user barra ID. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a generarnos por aquí un ngg component user details, por ejemplo, y vamos a generar componentes que básicamente nos van a permitir ver información de usuarios. En este caso no tenemos usuarios, pero ya tenemos un componente que podemos utilizar por aquí. Vamos a hacer un nuevo path y vamos a llamar a esto user dos puntos id. ¿Ok? Acá le estamos diciendo que la ruta user va a tener un barra y va a tener un id. ¿Ok? Y con esto le podemos pasar ahora también, como estamos haciendo siempre, un component. Y el component es user details. Debería ser algo así. User details. Sí, user details component. Bien. Y le damos acá a importar. Y le damos a la goma. Entonces, acá tenemos ya una ruta que va a esperar un parámetro. ¿Ok? Básicamente. Que de momento no estamos recuperando ese parámetro, pero él ya sabe, si nosotros nos venimos para acá, que user barra 1, bueno en este caso esto no, pero como ven ahí dice que user details works, y si le ponemos acá 2 también, y si le ponemos 3 también, y si le ponemos cualquier cosa va a funcionar porque él está esperando un parámetro. No está especificado de qué tipo, pero él sabe que espera un parámetro. Entonces,
Bueno, user no existe porque no definimos la ruta user, ¿no? O sea, definimos user barra un ID. El punto es, ahora nosotros podemos trabajar sobre este componente de user, ¿ok? Y sobre este componente nosotros hacer ciertos mapeos para poder recuperar la información del usuario y bueno, mostrarla en pantalla. En particular, vamos a detenernos un segundito a lo que sería el app.component, al HTML, y vamos aquí a definir un par de rutas, que esta va a ser a user barra 1 y esta va a ser a user barra 2. Y acá vamos a definir user 1 y esto va a ser user 2. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esas rutas definidas aquí que de momento, bueno, muestran cómo hace el cambio en el URL, pero no me está mostrando nada que me diga que esto es el usuario 1 y esto es el usuario 2. Entonces, vamos a venirnos por aquí. Vamos a venirnos a lo que sería el componente de user details y vamos a venirnos dentro de user, dentro del componente, ¿okay? El bloque padre del componente. Lo que vamos a hacer acá ahora es definirnos básicamente dónde vamos a guardar esos valores, en este caso el user ID, que es lo que le estamos pasando, va a ser un user ID, que esto va a ser un string o puede ser nulo, porque puede ser que en algún caso la información no venga. Nulo igual. Ok, definimos una variable de tipo string, simplemente, que va a servirnos básicamente para guardar lo que sería la información de ese parámetro que nos está llegando. Para eso nosotros tenemos que trabajar ahora con el sistema de rutas y para eso usamos un constructor, que esto lo vimos en la sección pasada, ¿okay? Van a ver que es bastante similar a lo que hicimos para validar si estábamos en una instancia de navegador obteniendo el platform ID. Hicimos algo muy parecido a lo que vamos a hacer ahora, que es hacer en este caso private route y en este caso esto es activated route. Y esto abrimos y cerramos. Acá tenemos una inyección de dependencias en donde vamos a estar utilizando activated route para consumir información de las rutas. ¿Okay? Esto no lo definimos como inyección de dependencia en la sección pasada, pero bueno, es eso básicamente. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero bueno, con esto ya podemos trabajar con ese route, ¿okay? Ya tenemos definida ese parámetro route para poderlo utilizar y consumir información de las rutas. En particular para eso, como bien dice ahí, vamos a utilizar eng-on-init, que esta función dentro de Angular nos permite pedir información relacionada a estas cosas. Entonces tenemos podemos hacerlo de muchas formas. De hecho, quiero hacerlo de una forma antes y ver el por qué esa forma no es del todo correcta. Así que vamos a hacerlo como this. Vamos a cargar el valor de user ID y lo vamos a cargar con el valor this.route.snapshot.paramap.get y vamos a obtener el ID. ¿Okay? Este ID de acá corresponde a este ID que nosotros le pasamos acá, ¿ok? Ese parámetro, entonces va a agarrar ese valor. Y acá le estamos diciendo que lo estamos guardando en la variable user_id. Bien, con esto recuperamos básicamente el parámetro. Nosotros ahora podemos venirnos acá, por ejemplo, y decirle acá que esto es el user y acá pasarle el user_id. ¿Sí? Entonces, si venimos por acá, como ven acá estamos en user 2 y esto nos dice que es el user 2. Pero si vamos a user 1, ven que acá dice que estamos en user 1, pero esto es user 2. Si recargamos la pestaña, ahí sí. ¿Qué está pasando acá? El valor del parámetro no se está actualizando en tiempo real, por así decirlo. Esto es porque nosotros en realidad estamos simplemente cargando el valor y listo. Nosotros podemos ahora hacer un cambio y utilizar un observable o suscribirnos a el evento para poder recuperar el valor correcto en cada caso. Esto de momento lo vamos a comentar y vamos a hacer un this.route, ¿ok? Y vamos a usar básicamente esto de aquí, o sea, .paramap.subscribe y vamos a suscribirnos. En este caso vamos a agarrar el parámetro y para ese parámetro lo que vamos a hacer va a ser
Ok, bien, perfecto. Vamos a agarrar y vamos a cargar user ID, como hicimos antes, con el valor que tiene ese parámetro. La diferencia en este caso es que no estamos suscribiendo el evento, ok. Entonces, ahora, cada vez que nosotros vengamos acá y carguemos, como ven, ahí ya estamos trayendo user 1 y user 2. Voy a agrandar un poco. Ok, user 1 y user 2. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con queries? ¿Ok? O sea, digamos que le quiero poner acá barra limit, que lo habían visto recién, 2. Y quiero que me muestre, no sé, el límite o algo del estilo, ¿ok? Un parámetro acá que sea, por ejemplo, puede ser una categoría, puede ser cualquier cosa. Eso lo podemos hacer también muy fácilmente. Si nosotros acá nos definimos, por ejemplo, un atributo que sea, no sé, limit, puede ser un número, pero vamos a definirlo igual que como está arriba. Igual no. Y ahora, en lugar de nosotros utilizar un parent map, vamos a usar un query parent map, que es con lo que trabajamos con las queries, básicamente. Entonces copiamos exactamente igual, pero esto va a ser un query parent map. Y esto va a cargar limit. Y bueno, esto va a cargar con limit, ¿no? Entonces acá podemos poner ahora aquí, por ejemplo, limit. ¿Sí? Y acá ya debería traer para cada usuario el valor que corresponda para el limit. Igual podemos ponerle test si queremos, ¿ok? Y ahí trae el valor de este query parent. Podemos agregar tantos query parent como querramos realmente. Y bueno, con esto ya tenemos manejo de rutas dinámico. Y esto es bastante útil también, por ejemplo, para hacer paginaciones, ¿ok? Que en este caso no tiene mucho sentido en un usuario, pero un limit puede ser un límite para la cantidad de información que se trae. O para ver específicamente la página en la cual estamos parados, algo del estilo, ¿ok? Entonces, con esto ya podríamos manejar también ese tipo de cosas. Entonces, con esto ya tenemos bastante cubierto lo que sería routine para casos base, por así decirlo. Cabe aclarar que esto también en la documentación trabajan con algo que se llaman observables, ¿ok? Por aquí abajo trabajan con eso, también se puede hacer de esa forma. Me parece un poco más intuitiva esta, capaz, pero ya vamos a trabajar con observables cuando integremos alguna API o algo del estilo, entonces por eso tampoco le estoy dando demasiada importancia. Bien, ¿qué nos está faltando ahora? Ya tenemos lo que sería rutas básicas a componentes, ya tenemos un componente dinámico, nos están faltando ahora, por ejemplo, lazy loadings o componentes que sean hijos, por ejemplo. Vamos a hacer primero el de componentes hijos, ¿ok? Para eso vamos a hacer acá un ngg component admin. ¿Sí? Esto nos va a generar por acá una carpeta admin. No la veo. Acá. Nos genera una carpeta admin. Y vamos a generar un admin settings. ¿Sí? Eso dentro de admin nos va a generar una carpeta settings. ¿Sí? Entonces tenemos un componente y dentro otro componente. ¿Cómo trabajamos con estas cosas? ¿Ok? En realidad esto es bastante intuitivo también. Pero bueno, vamos a venirnos al app route. Y dentro del app route vamos a agregar acá un nuevo path. Este path va a ser admin, ¿ok? O sea, cuando nosotros ingresemos a la página admin, vamos a cargar vamos a venirnos para acá, ¿ok? Vamos a cargar el componente de admin component. Vamos a cargar el admin component. No me lo detectó, a ver. Admin component. Sí. A ver, quick fix, ahí, ok. Cuando vayamos a barra admin va a cargar el componente de admin component, vamos a poner la coma. Esto va a seguir funcionando, bueno, como viene funcionando hasta ahora. Ok, admin works. Pero este tiene dentro otro componente anidado que es básicamente el settings. Entonces nosotros podemos definir la propiedad children, que esto básicamente va a ser un arreglo de, bueno, distintas páginas que se van a consumir. En este caso va a ser admin barra settings, ¿sí? Porque es el componente que nosotros le vamos a anidar. Por lo tanto, el path para este hijo va a ser
settings. Y el component que va a cargar va a ser el componente que tiene aquí dentro settings. Dentro de su componente base, settings component. ¿Sí? Vamos a importarlo. Y con esto nosotros lo que definimos es básicamente que tenemos un componente padre que se llama admin y internamente tiene un hijo que se llama settings. Por lo tanto, admin barra settings. ¿Sí? Y esto funciona. En realidad sigue diciendo que está cargando el admin. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que podemos visualizar un poco más claramente lo que sería este componente de settings, porque en realidad acá no vimos nada, ¿no? O sea, dice admin works y ya está. Vamos a venirnos para lo que sería el admin, ¿ok? Dentro del admin vamos a venirnos al HTML, esto vamos a sacarlo, vamos a decir que esto va a ser el H1 panel de administrador. Y vamos a generar, bueno, un par de navs. Navs ULL, a ver, me gustó este autocompletado. Sí. Vamos a generarle un nav con un UL. Así, ok. Y bueno, acá tenemos la ruta. Admin settings en este caso. Y esto se llama configuración. Recuerden que como estamos usando el router link y el router link active, tenemos que cargarlo dentro de nuestro componente. Entonces por acá y por acá. Y recordemos que esto en realidad, bien, recordemos que esto se hace un import del Angular Router y van en mayúscula. Aunque acá de este lado no vayan en mayúscula, van en mayúscula como el import. Perdón, esto lo cargué mal. Perdón, esto lo cargué donde no era. Vamos a hacer control C, vamos a hacer control Z, settings works, y venimos para acá, control V, ¿okay? Lo pegamos en el admin.component.html. Haciendo eso, acá ya tenemos, estamos en admin y le podemos dar a configuración y nos vamos a lo que sería settings. Como ven, en realidad ahora mismo no me está mostrando nada tampoco de settings, y eso es porque es una ruta hija que se está mostrando dentro de un componente. Para eso nosotros tenemos que agregar el outlet, ¿ok? Recuerden agregar el router outlet, ¿sí? Que esto me va a tirar un error ahí como vieron, y es porque acá no estamos agregando el router outlet, ¿sí? Que también es de Angular Router. Y como ven ahora, cuando estamos dentro de admin, bueno, tenemos el panel de siempre, porque recuerden que esto está en el app tiene su router, por lo tanto muestra la información interna, que en este caso es lo que estamos consumiendo de admin, y ahora admin tiene su router que va a mostrar la información interna de sus rutas, por lo tanto al hacerle clic, settings works, porque es la ruta interna que está mostrando el router outlet. Bien, esto para página sanidad. ¿Para qué es muy útil esto? Sirve mucho para, por ejemplo, vamos ahora a ver words para manejar rutas ocultas o rutas privadas, pero esto sirve mucho para cuando un componente tiene muchas rutas anidadas a una página, por ejemplo, como suele ser admin. Admin puede ser, no sé, admin config, admin content, admin, no sé, structures, por referirme, por ejemplo, a lo que es Drupal, etc. Entonces, suele ser bastante útil tener esta arquitectura. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, antes de seguir avanzando con words, que sería lo último, vamos a ver lazy loading, ¿ok? El lazy loading es algo bastante importante que nos permite no tener precargados los componentes, sino que cargarlos únicamente cuando los vayamos a consumir, a utilizar. Para básicamente dar un buen ejemplo de lazy loading, vamos a trabajar con un componente que tenga sus propias rutas y nosotros lo invoquemos desde nuestro app.routes, ¿ok? Desde aquí. Para hacer esto, vamos a venirnos por aquí, vamos a hacer un ng component lazy, ¿ok? Vamos a generar, component lazy. Vamos a generar un componente llamado lazy, lo tenemos por aquí, y vamos a crear dentro de él un lazy.routes.ts. Vamos a generarle básicamente una hoja de rutas a este componente de lazy, ¿no?
Y lo que nos va a permitir esto es, bueno, tener rutas específicas para este componente lazy. Vamos a definir lo que sería, bueno, el lazy routes, que va a ser muy similar a esto. Vamos a tener un import para routes, para route, del Angular route. Vamos a tener ahora los componentes específicos de lazy, porque él va a tener, bueno, su ruta, su path, básicamente, y alguna ruta hija. En este caso, el lazy component, vamos a importar este componente, import lazy component. Y ahora vamos a hacer el export de las rutas de lo que sería el lazy. Vamos a hacer un export const de route, ok, perdón, de routes. Esto es de tipo route, es un conjunto de rutas. Y esto va a tener como rutas una por defecto que va a ser path, dos puntos vacío, y esto va a cargar como componente el lazy component. Y ahora además va a tener otra ruta, que esta va a ser, puede ser detalles o algo así, details. Y esto lo que va a hacer details es básicamente mostrar como componente un componente llamado lazy details component. ¿Ok? Este lazy details component va a estar dentro del lazy component y lo vamos a definir a continuación. Vamos a venirnos por aquí y vamos a copiar esto. Ok, lo copiamos, lo pegamos. Copiamos, agarramos el nombre del componente, lo pegamos aquí. Esto va a ser app lazy details. Y bueno, ahí podríamos, si queremos, también cambiarle lo que sería, bueno, lo que sería la información de estos templates y demás. En realidad lo vamos a hacer. No requerimos imports en este caso. Vamos a tener un template y este template lo único que va a mostrar va a ser h1 lazy details, sí mismo. Y acá styles, vamos a venirnos para acá y vamos a mostrar, bueno, sí, vamos a hacer un h1 color red, ok, y con esto ya tendríamos un componente, el componente lazy details, que como ven acá ya no se queja. Bien, vamos ahora a agregar esto a nuestro app routes, ok, aquí necesitaríamos agregarlo, por ejemplo acá, vamos a poner el path va a ser lazy mismo. Y vamos a hacer ahora este lazy loading, que vendría siendo la carga dinámica de este componente, ¿ok? Eso lo hacemos con un load children o load component, podemos usar los dos. En este caso quiero usar children, load children. Y vamos a decirle que importe, o sea, cuando se llame a la ruta barra lazy, él va a hacer un import. Y lo que va a importar, el que nosotros queremos que muestre, es la información que tienen las rutas dentro del componente lazy. Por lo tanto, lo que va a hacer este import es llamar a lazy routes. Entonces esto va a ser un punto barra lazy routes. Y esto le tenemos que decir que muestre básicamente el componente routes. ¿Okay? Entonces con un den le decimos que muestre m.routes. Acá la coma. Y bueno, acá ya tenemos el path lazy. Vamos a agregarlo a nuestro app.component. Aquí. Vamos a esto llamarlo lazy. Y esto acá vamos a llamarlo lazy. Y bueno, vamos a venirnos para aquí y vamos a pinchar sobre lazy. En nuestro caso me está diciendo que no hay rutas. Vamos a ver si es que lo escribí mal. A ver. Sí, claramente lo escribí mal. Le puse cualquier cosa. Esto es lazy, no lazy. Ok, y si venimos acá, como ven acá dice que bueno, está funcionando lazy. Y esto es porque en realidad se está llamando a lo que sería... bueno, el lazy, el componente lazy, ¿no? Está llamando a la ruta de este componente.
Ahora lo que nos está faltando es ver, bueno, el details, ¿no? Yo puedo hacer acá barra details de details. Y acá está este otro componente que nosotros teníamos aquí. Este otro componente que teníamos aquí. Aquí. ¿Sí? Y esto es básicamente porque estamos invocando este lazy de acá. ¿Ok? O sea, estamos invocando dinámicamente, utilizando el lazy loading, estas rutas que están aquí, básicamente. Podemos hacer la prueba. Venimos acá, eliminamos dentro de los routes, ok, y ven que acá ya dice que esto no existe, porque por más que yo haya definido mi lazy.routes.ts, no está definido en el app.routes. Entonces, no, por eso es que no funciona ni lazy details y tampoco funcionará lazy. Bien, esto es un ejemplo bastante práctico de carga de lazy loading, carga dinámica por así decirlo, y es bastante útil, ¿ok? Esto se usa mucho para no sobrecargar una aplicación en casos en los cuales nosotros requiramos cargar información específica que se use en algún punto específico de nuestra aplicación. Bueno, lo que nos está faltando ver ahora simplemente es el manejo de words. Aquí tengo... Bueno, en la página de Angular, ok, en la página de routing, acá tengo lo que sería cómo se usan los words. Un word es básicamente algo que se para en medio de la conexión, pregunta si ocurre algo y en caso de que ocurre te redirige a la página o te prohíbe verla, ok. Es básicamente un middleware que, bueno, nos va a servir en un futuro cuando manejamos autenticación y demás cosas y nos sirve para tener rutas privadas. Como bien dice acá, para generarlo lo generamos con ngGenerateWord y el nombre del word. En este caso vamos a irnos para acá, ngGenerateWord, mi word. Vamos a decirle que sea con canActivate. Lo marqué, ¿no? Perdón, así. Listo, era con espacio. Y bueno, esto nos va a generar lo que sería un par de archivos aquí. Que bueno, uno es el archivo del Word como tal, que es este de acá, y el otro es el de pruebas. En el archivo del Word, simplemente acá tenemos el nombre, tenemos la función de que básicamente se puede activar canActivate, no sé qué, con la ruta y el estado, y esto siempre retorna true, o sea, esto siempre va a dejar pasar a todo usuario. Nosotros vamos a trabajar con alguna ruta, ¿ok? Y vamos a intentar privatizar nuestra ruta de, en este caso, Second Component, ¿ok? Vamos a crear acá un nuevo path, que esto va a ser protected, ¿ok? Cuando nosotros accedamos a barra protected, vamos a consumir component, dos puntos, second component, y vamos a ponerle a esto una protección, un canActivate. Y este canActivate tiene que llamar a nuestro word, ¿ok? A nuestro word, que es este básicamente, ¿okay? A mi word. Y esto lo hace de esta forma, ¿ok? ¿Ok? De esa forma estamos importando el word, ¿ok? Y le estamos diciendo que se puede activar siempre y cuando la condición de este word sea verdadera, ¿ok? En caso de que eso sea verdadero, accede a barra protect, en caso de que no, no accede. Vamos a ponerla como acá. Y bueno, vamos a probar barra protect. Y como ven, second word. Esto funciona porque, bueno, tenemos acá que word retorna siempre false, perdón, true. Si le decimos que retorne siempre false, bueno, ya no vamos a poder consumir barra protect. Ok, como ven, me redirigió directamente al home. No puedo ir a second. Acá sí, obviamente, pero no desde barra protect. Entonces, para simular que tenemos usuarios, que no es nuestro caso, pero para simular que los tenemos y que podemos
bueno, realizar alguna validación específica sobre este word, lo que nosotros podemos llegar a hacer es, por ejemplo, utilizar el local storage, ¿ok? Podemos hacer una especie de función que nos valide si estamos en una instancia de sesión, por así decirlo, en local storage, y con eso validar si funciona o no. Vamos a hacer por acá una breve función, una function, que esto lo que va a hacer es chequear si está autenticado el usuario, out. Y esto lo que va a hacer básicamente es retornar la información que tenga el token de local storage llamado X, ¿ok? Entonces, esto va a retornar local.storage getItemToken, ¿ok? Esto lo que va a hacer es, bueno, en caso de que esté definido lo retorna, en caso de contrario no. Acá lo que vamos a hacer es definirnos una variable const isAuthenticated, ¿ok? Vamos a definir una variable que está autenticado y eso va a ser el valor que retorne esta función booleana, ¿no? Vamos a ver. Importante definir acá que esto es un boolean. ¿Ok? Y esto va a retornar ahora el valor que tenga este isAuthenticated. ¿Sí? Entonces, esto ya va a estar funcionando. Que por defecto esto a funcionar, me refiero a que no va a retornarnos el valor que tenga la variable protected, porque no tenemos nada seteado en nuestro local storage. Si nos venimos por acá, application, local storage, como ven, seguimos con el to-do list por ahí, pero no tenemos nada más seteado que nos permita validar si esto está funcionando o no. Para eso nosotros lo que podemos llegar a hacer es simplemente hacer un set por acá. Podemos hacer un local storage.setItem y en nuestro caso nosotros le pusimos que se llama token. Entonces podemos venirnos por acá y podemos meterle a token un valor que sea, por ejemplo, token falso. ¿Qué pasó ahí? Ah, perdón, me faltó uno de estos. Ok, entonces ahí ya tenemos un local storage definido. Ok, si nos venimos por aquí a application. Aquí ya tenemos el token. Vamos a recargar. Y ahora si le damos acá a protected, como ven acá, sí works. Porque ahora sí estoy pudiendo consumir porque tengo el token aquí. Si yo elimino y le doy a recargar, como ven ya no me deja. Protected. Ok, ya no me deja. Pero si vuelvo a definir el token, vuelvo a recargar y vuelvo a darle acá protected, ahora sí me está funcionando. ¿Sí? Entonces, esto básicamente es muy útil obviamente para poder privatizar rutas, siempre y cuando tengamos después un sistema de autenticación decente, no a través del local storage, pero bueno, es un muy buen punto de partida para poder llevar esto a un nivel un poco mayor. Bueno, espero que os haya gustado este video, ¿ok? Es un video que estuve preparando, en realidad si ven que miro mucho para un lado es porque tengo básicamente las notitas de pruebas que hago antes de estos videos. Entonces, bueno, nada, la idea es intentar que sean videos organizados y por eso básicamente. Bueno, espero que os haya servido. Ya el próximo seguramente nos pongamos a consumir alguna API, ahí ya meteremos temas de servicios y demás cosas. Ahora que ya manejamos el tema de rutas, seguramente consumamos la Poke API y bueno, podamos meter detalles en rutas y demás cosas. Entonces, nada, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao, chao.